Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de RCC Media de Sol. Y en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Entonces, seguimos en el paneo, saltando de un continente a otro y te dije que teníamos demasiado tema hoy. Yo quería analizar, pero eso lo vamos a tener que dejar pasado que viene. El tema de la Ucrania posguerra. Sí, sí. Ya se están discutiendo escenarios. De los escenarios, de la realidad. Muy crítico. Crítico. O sea, es crítico. La guerra cuesta $4,000 millones mensuales. Estados Unidos ahora acaba de aprobar tienen en el Congreso un paquete de $24,000 millones sobre la de los mesa. Republicanos que dicen que ya no podemos incrementar más la deuda, y que no hay que seguirle enviando recursos a Ucrania. Hay unos cálculos, por eso lo vamos a desarrollar más adelante, pero solamente voy a decir que la reconstrucción puede costar $750,000 millones. Increíble. ¿Entiendes? O sea, vamos a dejarlo ahí porque todas esas cifras las vamos a eso hay que dedicarle un segmento entero. Bueno, la deuda de los Estados Unidos ha llegado a 33 millones de millones. Porque son 33 trillones. Para ellos son trillones, para nosotros billones. Para nosotros son billones. Por eso hay que decir 33 millones de millones. Pero vamos a, porque hay una desesperación por aceptar un golpe grande ante la falta de avance en el terreno. O sea, Ucrania, las cosas no están avanzando como a pesar de que la prensa habla todos los días de golpes. Un bombardeo, o sea, que le pusimos una bomba allí, que dimos esto. La realidad en el terreno es que no están avanzando. No se avanza. Y por eso es que cada vez se le están entregando armas de mayor calado. Ahora se van a entregar unos misiles, una cuestión. Unos tanques. Exacto. Y para extender el conflicto, más allá de donde está. Una cuestión que ya Biden ha hablado de entregar misiles de largo alcance. Exacto. Eso es impensable. Entonces, al inicio era impensable. Al mismo tiempo que Europa anuncia una recesión. Sí. Francia y Alemania, las economías están en recesión. Entonces, vamos a ver hasta dónde esto llega, quién aguanta más. Difícil. Bueno, entonces, vámonos a Estados Unidos. Por eso prometemos hacer un análisis económico con cifras de los temas de vivienda, de salud, de educación, de Ucrania. Sí, de población. ¿Qué es lo que hay? Porque de eso nadie habla de eso. De población, lo que está pasando con la merma de las jóvenes. Y en la situación del mercado laboral. Nadie está hablando de eso, del problema con el FMI que tienen, de qué fue lo que aprobaron las potencias en los temas de moratoria de deuda. Para que no caiga en default. ¿Y por cuánto tiempo es eso? Y que no se crean que le están donando dinero, que eso es prestando, que lo van a tener que devolver. Prestando, pero fue el paquete de default de extensión de los vencimientos de deuda que aprobó el FMI, fue por un año, en agosto de 2022. Ya pasó. Prorrogable por otro año. Entonces, eso es hasta agosto de 2024. Por eso la desesperación de terminar el conflicto, y creo que por ahí es que van a presionar a Zelensky con esa situación. Pero bueno, vámonos para Estados Unidos. Estados Unidos está viviendo en el plano político, todos sabemos en lo que se ha convertido la política de los Estados Unidos, un tema de una polarización terrible, un país que está partido en dos. Una decadencia en todos los sentidos de la clase política, donde no hay posibilidades medias, se ha perdido la capacidad de análisis. Yo conmigo contra mí, o sea, no hay y que podría ser sano en la democracia. Ahora, eso cuando hay arbitraje, regla de combate, regla de juego, no hay árbitro. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esa lucha se está trasladando al plano laboral. En Estados Unidos hay un activismo laboral
post-pandémico que ya debe empezar a llamar la atención de la opinión pública, porque esto está como medio invisibilizado. Sí. En Estados Unidos hubo un movimiento contra el activismo laboral después del 68. La Convención Nacional Demócrata del 68 rompió con los sindicatos y comenzaron en una campaña vamos a decir, de destrucción de imagen, de credibilidad. Los asociaron al crimen organizado. Claro, porque y entonces, se asoció realmente, habían pandillas, había mafias, había de todo, que estaban utilizando ese escenario. Sí, el poder de leverage que tenían. Exacto. De negociación. Bueno, pues eso se satanizó. Se buscaron un par de personajes, mira, Jimmy Hoffa, ¿entiendes? Para satanizar el movimiento sindical. Y se vendió la idea de que el desarrollo de los Estados Unidos en gran medida había sido posible porque habían logrado controlar a los sindicatos. ¿Por qué? Porque los movimientos de protesta del 68 en Francia, que se extendieron a México y en muchas partes del mundo, tenían un sustrato social donde los sindicatos jugaban un rol. Sí. Importante. Entonces, eso se fue desplazando. Y en la medida en que el capitalismo en el siglo XXI fue desarrollándose, creando nuevas formas de hacer dinero donde los obreros no eran importantes. Incluso los desplazamientos de fábricas que se produjeron de un estado a otro, donde el estado que acogía decía, aquí no hay sindicatos. Exacto. Y entonces atrajo a muchas compañías. Que se dio primero entre estados. Sí, pero después fue la delocalización de la mano de obra, fue un fenómeno mundial. Fuera de país. Se fueron y ahora están en China, en Malasia, donde no había sindicatos. Que son las potencias industriales de hoy en día, donde no hay sindicatos. Sí. Bueno, ¿qué ha pasado? Que la crisis social y económica, sobre todo el fenómeno post-pandémico, ha hecho que haya una escasez de mano de obra por el aumento de los salarios. Y eso ha provocado una reorganización de los... Importantizando a los sindicatos de nuevo. Claro. Entonces, resulta que los sondeos que se hacen en Estados Unidos, en los últimos 10 años, la valoración positiva de los sindicatos ha crecido 14%. Sí. ¿Entiendes? Ya la gente lo ve como vías efectivas de negociación. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ha sido víctima de precisamente la falta de sindicatos. Sí. El empobrecimiento de la población trabajadora, el retiro de los beneficios, los bajos salarios, las condiciones laborales. Eso ha hecho que haya una valoración positiva. Ahora bien, también ha desenmascarado un lado de muchos negocios en Estados Unidos que son muy prósperos, de muchas compañías que son las más prósperas por ejemplo, Amazon, Tesla, en gran medida porque no permiten la sindicalización de sus trabajadores. ¿Qué ha pasado con la industria? Por ejemplo, hemos visto movimientos, primero el fast food industry, la industria de comida rápida, que se logró un acuerdo para que no fueran a la huelga los trabajadores, pero no ha sido así con los guionistas, con los guionistas y actores de Hollywood, que tienen varios meses en huelga, y ahora se suma una huelga que empezó como algo insignificante o pequeño, manejable, pero con un peso político y específico importante en la sociedad de Estados Unidos, tradicional y emblemático. Y tradicional, que es la de los trabajadores automotrices. Apenas eran 12.500 trabajadores. Pero lo que está saliendo ahí, donde está Ford, General Motors y Stellantis, que son las tres grandes fabricantes de automóviles en Estados Unidos. ¿Qué es lo que está saliendo ahí? Bueno, muy sencillo. Primero,
obviamente lo que sale siempre en toda la huelga. La diferencia salarial entre los ejecutivos y los obreros. Contratos. No, que un ejecutivo gana 180 veces más que un obrero, que eso no puede ser. Bueno, perfecto. Eso siempre va a suceder. Uh-huh. Ahora, específicamente en el sector automotriz, el cambio a automóvil eléctrico está suponiendo, primero, por un lado, grandes inversiones de los fabricantes. Y por el otro lado, un cambio en la necesidad de mano de obra. Sí. Hay muchas plantas que producen... No, y hay muchas plantas que producen componentes para el automóvil de combustión que ya no van a ser necesarias porque las piezas no se van a usar. Uh-huh. El que produce, por ejemplo, correa, transmisiones... muchísimas piezas, muchísimas piezas que los carros eléctricos no usan, eso se van a quedar sin trabajo. Los mufflers, todo eso no usa, radiadores, eso no se va a usar. Entonces esa gente se va a quedar sin, van a tener que ser desplazados sin empleo. La otra, entonces ¿qué pasa? Que cuando se comienza a producir, o de hecho están produciendo, los fabricantes tradicionales comienzan a producir o continúen o incrementen la producción de vehículos eléctricos, van a entrar a competir con Tesla. Sí. Y Tesla son non-unionized, o sea, son trabajadores no sindicalizados. Sí. No hay sindicato en Tesla. Entonces, un problema de competencia ahí. Exactamente, ahí va a haber un problema de regulación, de competencia. O sea, y eso es local, porque si lo que enfrenta, si lo compara con China, donde no hay ese tipo de cosas, pues es mucho peor la comparación. Exactamente. Que China se está convirtiendo en un líder en la producción de vehículos eléctricos. Exacto. No, hay que decirlo, China es líder de producción de vehículos. Es una líder en producción de vehículos y componentes eléctricos, porque Tesla consume los materiales y las piezas que se producen en China para producirse en Estados Unidos. Es decir que esos trabajadores que hoy reclaman hasta un 40% de incremento de salario, 40% de incremento de salario, las fábricas y las corporaciones dicen es imposible, es insostenible, sobre todo en momentos en donde el panorama no le es favorable. En la actualidad, este año, para que la gente tenga una idea, el número de trabajadores que ha entrado en huelga, que ha dejado su puesto por huelga, asciende a más de 350,000 trabajadores, según el Wall Street Journal. Es el número más alto desde el 1997. Wow. O sea, mira por dónde vamos. O sea, estamos... Sí, sin embargo, uno no lo ve muy a menudo en los titulares. No. Pero las huelgas se están convirtiendo en un problema. Claro. Y casualmente, en temas... O la vemos, escúchame que te interrumpa. La vemos como temas aislados sectoriales. Sí, porque la Grandes Ligas estuvo a punto de irse una huelga. Estuvo a punto. Luego de la Grandes Ligas. Entonces, ¿pero qué tiene que ver? ¿Qué se conecta un fabricante de autos con la pelota de Grandes Ligas o con un trabajador de la industria de comida rápida? ¿Qué pasa? Que es un problema transversal en la economía que le está dando a los sectores donde se paga mucho y a los sectores donde se paga poco. Esas son las indicaciones de que el pacto social, el contrato social en Estados Unidos está en crisis. Y que solo funciona donde no hay derechos reconocidos. El modelo solo está funcionando donde no se reconocen derechos. Amazon, Tesla y otros sectores que no tienen sindicatos. Que tienen ventajas. Por eso. Entonces, nuevamente. Porque los demás que tienen sindicatos tienen que adaptarse a los requerimientos de los sindicatos y estos no. Entonces, nuevamente. En un panorama
de recomposición económica y en todos los sentidos en el mundo, pues esas van a comenzar a ventilarse ese tipo de situaciones de esas huelgas. En Australia también. No, y en el mismo Estados Unidos, 340,000 trabajadores de UPS. Miren lo grave que es esto. 353,000 ya han tenido que irse a la huelga, pero no se han podido poner de acuerdo. Pero en julio, 350,000 trabajadores de UPS, de la compañía de transporte de carga y paquete, llegaron a un acuerdo para no. ¿Tú te imaginas que se hubiesen ido a huelga también? O sea, tú tuvieras casi 700,000 trabajadores que se hubiesen ido a huelga. Entonces, hubo que hacer concesiones. Yo recuerdo la huelga de camioneros en Canadá, en la frontera también. Exactamente, que fue por los temas de COVID. Porque todo esto es de 2020 para acá. Así es. Que se ha ido dando. Entonces, ¿qué pasa? Que nuevamente nos han puesto o ponen al individuo en dilemas. O sea, si yo quiero una cosa, tengo que entregar algún derecho. O sea, yo quiero que mi celular me ayude a llegar a un sitio, tengo que entregar mi derecho a la privacidad. Yo quiero que me contesten una pregunta, tengo que dar datos. Entonces, en cada momento nos ponen, tú quieres esto, tienes que entregar un derecho. Sí. O renunciar a una prerrogativa. Entonces, por eso que el discurso de la ultraderecha, de Milei, por ejemplo, que dice, donde nace, ante cada necesidad nace un derecho. ¿Tú te fijas? Ese es el contradiscurso. Sí. Como tenemos que entregar derechos para tener necesidades, el contradiscurso es, ante cada necesidad nace un derecho, y eso no puede ser. Sí. La polarización. La polarización y las ideologías radicales. Radical. Sí, porque es verdad lo que él dice. O sea, ante una necesidad no puede nacer un derecho. O sea, yo no tengo derecho a tener un iPhone. Porque el sistema me crea una necesidad, porque me bombardea con propaganda para que lo compre, y entonces de la noche a la mañana se convierte en un derecho. Bueno, es complicado porque... Muy complicado. Lo que está pasando, y ante crisis económicas, cómo tú satisfaces esos derechos, esas necesidades, y cómo tú evitas que las grandes corporaciones te pisoteen en el camino a la competitividad. ¿Quién te defiende? No, imagínate. ¿Quién te defiende? Ese es el... ¿Y cómo tú te defiendes? Tú no tienes cómo defenderte. Fíjate que los dos grandes bloques ideológicos que están naciendo ahora son la derecha, con su liberación, cero Estado, cero participación, los libertarios, que abogan porque el Estado tenga una mínima participación en todo, y los socialistas de la izquierda, en donde de los que abogan que el Estado debe garantizar todo el bienestar de los ciudadanos. Es decir, dos polos opuestos. Y mientras más se radicaliza uno, más se radicaliza el otro. Y entonces tenemos esas dos opciones que están surgiendo en el mundo. O ultraderecha o extrema izquierda. Eso es, el centrismo se está desvaneciendo. Claro, porque no, es una... Ya no se reconoce el derecho a la existencia del adversario. En las discusiones no puede haber adversarios. No, por lo menos no están moralmente hábiles, o no están moralmente claro. Aquí justificados. Aquí se usa mucho eso. Sí. No tienen moral. Sí, si no tienen moral criticar, para hablar. Yo lo que le digo es
Yo lo que le digo, oye, yo me he leído la Constitución muchas veces, yo no he visto la palabra que como condición para expresarse haya que tener moral. Sí, sí. Bueno, eso es tema para la discusión de los peligros de la moralidad. Los peligros de la moralidad, que otra vez. Lo vamos a hablar ahorita. Mira, porque nosotros... Todo cae en eso, todo termina en... Nosotros aquí, como filosofía de este programa, está el intentar conectar cosas, fenómenos, situaciones que suceden en diferentes ámbitos. Y en estos minuticos, antes de que venga el invitado, que está por ahí ya, habla un poco de Haití, ¿qué te parece? Sí, muy importante. ¿Qué te parece? Giro que ha tomado las autoridades haitianas, claro, que al principio decían que eran incontrolables, que eso ellos no podían y que ahora han cambiado. La verdad es que yo he buscado las declaraciones de quién fue que dijo que eran incontrolables. Bueno, también puede ser que no. Yo no he encontrado esas declaraciones de Ariel Henry diciendo que eso era privado y que eran incontrolables. Sí. O sea, yo no, la verdad que no, yo no la he encontrado. Quizás están, pero yo no la he visto. Sí. Entonces, si están, bueno, perfecto, no hay problema. Ahora, si no están, entonces todo esto fue una farsa. Sí. Aquí se juega mucho la manipulación. Uno nunca va a saber entonces cuál es lo que sí es que hay una insistencia de este lado en que entren tropas internacionales, que haya una intervención internacional. Los que entrarían, que son los kenianos, fueron allá. Lo que han ofrecido es. Fueron allá y dijeron, bueno, pero el alcance de esto hay que delimitarlo muy bien. Por cuál es la misión, por cuánto tiempo es y a qué es que nosotros vamos. ¿A qué es que vamos? ¿Y por qué? En el periódico Le Nouvelliste, principal periódico haitiano, ayer se publica un reportaje donde unos periodistas de Le Nouvelliste, le preguntan a todo el liderazgo político haitiano, ¿está de acuerdo con una intervención? La mayoría, o prácticamente todos, dijeron sí, pero no como lo hizo la ONU la otra vez. Lo que estamos de acuerdo es con que se le dé apoyo a la Policía Nacional Haitiana. Que por cierto, Eliseo, dista mucho la percepción que los dominicanos tenemos de los haitianos allá, los intelectuales allá, y de lo que nosotros creemos que es... Voy para allá. Haití y su intelectualidad y sus líderes. Voy porque nosotros allá pensamos que es un desorden y que pero hay un grupo de intelectuales que ha sido coherente y que tienen una línea. Tienen una línea. Sí, una línea ideológica. ¿Qué te dicen? No, estamos de acuerdo. Óyeme, todos los representantes de los principales partidos políticos de Haití estamos de acuerdo, pero que la intervención se haga a través de la Policía Nacional Haitiana. Equípenla, denle fondos, entrénenla, amplíenla, y es por ahí que lo van a hacer. Porque es por ahí, es para el tema de seguridad y más nada. ¿Tú ves? No es como aquí creen aquí, que no, que se va a meter ahí y ya. Eso no es así. En agosto, porque el borrador de resolución para presentar al Consejo de Seguridad, para que va a tener la regulación de la intervención, lo está redactando Ecuador y Estados Unidos. Desde hace varios meses que están en eso. En agosto, hace un mes y alguito, un grupo de intelectuales haitianos mandó una comunicación a la Unión de Países Africanos y a Rusia. Esa comunicación está publicada en Le Nouvelliste, donde ellos le piden a Rusia que bloquee en el Consejo de Seguridad la resolución de la intervención. Que tiene poder de veto. Y dan una serie de argumentos y de medidas que ellos proponen, que van en la misma línea que el liderazgo político haitiano. Nosotros queremos que intervengan, pero a través de la policía, que es la institución que nosotros reconocemos.
¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad internacional? Sancionar a la cúpula, a los que crean riqueza. Sí. Está sancionado, por ejemplo, Sherif Abdallah de Unibank, banco más grande de Haití. Sí. Acusándolo de financiar incentivar banda. Y financiar. Pero también está sancionado Carl Brown, que es del Soye Bank, que es el segundo banco más grande de Haití. ¿Entiendes? Bueno, entonces tú tienes el sector financiero sancionado. Tú tienes sector textil sancionado. Tú tienes al sector de producción de alimentos sancionado. Tú tienes prácticamente a toda la cúpula empresarial que crea empleo, que paga impuestos, que están formalizados, tú los tienes sancionados. Entonces, ¿con quién es que tú vas? ¿Con quién se cuenta? Y lo está haciendo, ¿tú sabes quién? ¿Quiénes lo están haciendo? Los que manejan todas las ONG que operan en Haití. ¿Entiendes? Uh-huh. En Haití operan más de 3.000 ONG que han privatizado el Estado, lo han anulado. Sí. Le han hecho un override al Estado. Es una donación internacional, no va al Estado haitiano, va a una ONG de esas. Sí. O a un grupo de ONG de esas, que son las que distribuyen todo. Sí, según su criterio y su prioridad. Es lo mismo que pasa en África. Exacto. Le hacen un bypass. Las ayudas humanitarias. Le hacen un bypass al Estado. Sí. Y cobran en el medio. Sí, sí. Entonces, los gastos Haití por manejo no quiere una intervención tipo MINUSTAH. Unánime el rechazo. Entonces, tiene que ser una intervención a través de la policía. Ahora, ¿cuánto tiempo va a tomar eso? En lo que tú formas una policía que tome control de los territorios. ¿Entiendes? Entonces, bueno, así llegamos nosotros al tema del Canal del Masacre. Sí, sí, que fue escenario de una de las manifestaciones más grandes que hemos visto. Tú te preguntas ahora pregúntate, ¿por qué que la República Dominicana no ha ido al Tribunal de Arbitraje Internacional? De manera tranquila y callada debió haber ido. Tú sabes, no, lo primero que hay que hacer es ir. Eso como que te roben. Sí. Y tú digas que fue aquel y que lo que te robaron lo tiene él. Pero tú no pones la querella. Sí. Tú sales a hablar, a decir que te lo robaron, que es una droga. Barrio, pero, sí. no pones la querella. Tú no pones en movimiento los mecanismos institucionales. ¿Tú sabes por qué? Porque lo perdemos, ese arbitraje. Ese arbitraje lo perdemos. ¿Tú sabes por qué? Porque el documento que se firmó, por eso es que Ariel Henry muy inteligentemente, en vez de ir a negar, a querer saltar cosas que sucedieron, él dice, no, nosotros lo que queremos es cumplir el documento de mayo del 21 y el tratado de 1929. ¿Qué es lo que dice el tratado de 1929? Los dos podemos usar río. ¿Y qué dice el documento de mayo de 2021? La obra no implica desviar el cauce, pero el cauce de un río no se desvía. Lo que se vía es el caudal. Uh-huh. Cauce y caudal no es lo mismo. Sí, sí. El cauce es por donde corre y el caudal es el agua. Lo que quiere decir que no advertimos. Exacto. Esa diferencia. Eso es una falla de lo que dijimos la vez pasada. Eso es una falla de la diplomacia dominicana. Le metieron un gol y no se dieron cuenta. O lo hicieron a propósito. Pues puede ser que eso haya sido a propósito. No, también. No creo. No se dieron cuenta. Y como no se dieron cuenta, no hicieron nada en 2 años. Por eso fue que no hicieron nada. Ahora todo encaja donde va. ¿Y qué dice Haití? No, el diálogo. Y vamos a recurrir al mecanismo institucional, que es el arbitraje, donde debimos haber ido hace 2 años. ¿Por qué? Esa pregunta yo se le he hecho, yo no sé, a todo el que me ha hablado de eso, y la respuesta, ¿sabes cuál es? Mutis, porque no hay razón ni legal, ni política, ni de ninguna índole por la cual usted, si usted siente su derecho vulnerado, usted no acuda a los mecanismos institucionales internacionales. No la hay. Bueno. Pero bueno, vámonos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien.